Pues si les parece, damos el inicio y la bienvenida a todos nuestros asistentes, no sin antes agradecerles su participación en esta sesión, que es la primera de 3 sesiones. Ahorita les haremos conocer qué es lo que estamos pretendiendo con estos webinars sobre la experiencia al empleado. Y antes que nada, bueno, quisiera agradecer a DEC México el apoyo para la realización de estos serie de webinars que iniciamos el día de hoy. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Sonia Ramírez, directora de operaciones de AMEDIR, y a nombre de todos quienes colaboramos en AMEDIR, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Experiencia del empleado como motor del negocio. Y bueno, quisiera presentarles a Marta Santiago. Ella nos hará favor de presentar a nuestros expositores y también explicarnos qué es esto de la experiencia del empleado y por qué fue que decidimos hacer estos webinars. Marta, adelante, por favor. Muchísimas gracias por todo el apoyo y bienvenida. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, hoy ya no se discute si la experiencia de empleado es importante. La verdadera pregunta es quién la está gestionando como un activo de negocio y quién no lo está haciendo así. Bueno, mi nombre, como decía Sonia, es Marta Santiago Ayala, soy la directora general de DEC México y, pues, por supuesto, antes de comenzar me gustaría agradecer a AMEDIR por esta colaboración. Este tipo de iniciativas pues reflejan al final muy bien el momento en el que estamos viviendo, que es que la experiencia de empleado se ha consolidado como una palanca estratégica y, bueno, pues su liderazgo está claramente en el ámbito de los recursos humanos. Por ello hemos diseñado esta serie de 3 webinars. El primero de hoy, como bien decía Sonia, lo vamos a llevar a cabo en este momento. Posteriormente tendremos una segunda y una tercera sesión. En la segunda sesión se celebrará, tomen nota, el 12 de mayo y se llamará El diseño del viaje del empleado y escucha accionable. La tercera sesión y última será Argumentos, IA y ROI, una cultura de excelencia. También pues quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes, a Ada Ortiz, líder de experiencia de empleado en OXXO, y a Héctor Jasso de OXXO también, perdón, de Ipsos, es Head de experiencia de empleado en Ipsos, ambas empresas socias de DEC México, pues eso, por aportar una visión práctica basada en lo que realmente, ¿no?, en lo que realmente está generando impacto a día de hoy en las organizaciones. Para quienes no conocen DEC México, bueno, pues somos una asociación sin ánimo de lucro que impulsa la profesionalización de la experiencia de cliente y la experiencia de empleado. Somos una comunidad global con presencia en España, con presencia en Portugal, en Chile, Argentina, México y, bueno, con una clara vocación de expansión a nuevos territorios. Nuestro enfoque es muy concreto. Queremos ayudar a organizaciones, a profesionales, a directivos a conocer la experiencia tanto de cliente como de empleado con resultados, por supuesto, de negocio. Algo evidente y obvio que no podemos nunca dejar de mirar. Y esto es precisamente lo que vamos a abordar hoy. En esta primera sesión de la serie hablaremos de la experiencia de empleado, no como un concepto, que también hablaremos un poquito de los fundamentos, pero vamos a ahondar en algo en que la experiencia de empleado puede ser motor real, vuelvo a repetir, del negocio. Veremos cómo la experiencia impacta directamente la experiencia del cliente, en la rentabilidad y, por supuesto, en la resiliencia de las organizaciones. Hablaremos de un reto que seguramente os suena. Muchas compañías ya están midiendo la experiencia de empleado, pero todavía pocas están conectando esos datos con la toma de decisiones o con los resultados. Hay pocas que verdaderamente lo hagan. Y sobre todo veremos cómo pasar de escuchar a accionar. Porque la diferencia no está en tener datos, sino en convertirlos en decisiones que muevan indicadores clave del negocio. Así que sin más, damos paso a esta primera sesión. Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, Sonia. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Marta ya me estaba consiguiendo trabajo ahí en OXXO. No, muy contento y agradecido de poder estar aquí en este espacio. Un espacio en donde se unen dos mundos que muchas veces viven desconectados cuando la conexión es natural, que es la experiencia del colaborador y la experiencia del cliente. Y muy contento de compartir aquí micrófono con Ada
y sobre todo con la audiencia agradecidos de que dediquen una horita de su tiempo para escuchar aprendizajes que hemos ido acumulando y que espero que sean de muchísima utilidad para ustedes. Entonces, sin más, espero que ya tengan ahí su cafecito y comenzamos. Me gusta mucho iniciar usualmente con hablando de la relevancia que tiene el contexto. Para nosotros en Ipsos, el contexto es fundamental para entender el comportamiento humano. Y ciertamente el día de hoy o actualmente en esta época estamos viviendo un contexto muy, muy complejo. Yo ya no recuerdo un año fácil desde la pandemia. En realidad están confluyendo momentos muy complejos a nivel global. Actualmente la guerra comercial, inclusive la guerra con Irán, y todo lo que está pasando en este reordenamiento geopolítico, sin duda está teniendo un impacto en el comportamiento de las personas. Hay momentos de tensión y eso sin duda se refleja en nuestro día a día y en cualquier disciplina prácticamente en donde los seres humanos tengan un involucramiento. Entonces, este contexto nosotros ya lo estamos viendo reflejado en algunos de los estudios que hacemos a nivel global que miden algunos indicadores clave de comportamiento. Estamos viendo en nuestro pulso de confianza del consumidor cómo la confianza del consumidor después de venir escalando, ahora de nuevo encuentra una tendencia a la baja. Aquí estoy mostrando los datos de todos los países en donde medimos, marcados o resaltados los de Latinoamérica, y en el caso específico de México vemos cómo el índice de confianza del consumidor está cayendo con respecto al año pasado de manera importante. Esto, ¿qué significa? También tomamos algunos otros datos sobre un estudio que hacemos para medir las preocupaciones que hay en el mundo. La lista es más de 20 preocupaciones que medimos. Realmente las que yo traje aquí para compartirles a ustedes son las 5 principales que normalmente se ubican como las principales preocupaciones del mundo, siendo crimen y violencia la principal, seguida de desempleo, inflación, pobreza y desigualdad social, y corrupción financiera y política como la quinta. El primer dato que comparto del lado izquierdo son los datos a total mundo. Después, si lo vamos acotando a Latinoamérica, vemos que hay algunas variaciones con respecto al ranking, siendo la corrupción financiera, que va de un quinto lugar, se nos va hasta el segundo lugar como una preocupación principal en Latinoamérica. Y llama la atención cómo en México el desempleo viene escalando como la segunda preocupación para el mexicano, ¿no? Entonces, en el tema que estamos hablando hoy, tener al desempleo como la segunda preocupación, sin duda que es relevante estudiarlo y analizar cómo eso puede impactar justamente la experiencia del colaborador. Estamos viendo ya en países europeos un fenómeno que se llama job hogging, como de abrazar, en donde la gente está prefiriendo quedarse en una organización aunque no estén contentos, entendiendo que el contexto allá afuera está muy difícil y conseguir trabajo está muy difícil. Entonces, justamente no queremos que la gente que se quede en la organización sea gente que no está contenta, que no está comprometida, pero que por el contexto están decidiendo quedarse en las organizaciones. Entonces, por eso decimos que nunca ha sido un momento tan importante para asegurarnos que nuestros colaboradores tengan una buena experiencia. La experiencia, sin duda, como una diferencia competitiva, debe ser considerada de esa forma. Quiero, antes de seguir con el resto del contenido, no obviar y hablar de qué es la experiencia del colaborador, ¿no? Muchas veces lo obviamos, hablamos del tema, y creo que es bueno partir de una de las muchas definiciones que hay. Si ustedes se ponen a buscar, encontrarán muchísimas. Esta me parece que es una definición sencilla, muy concreta, en donde dice que la experiencia del empleado es la suma de todas las interacciones que un colaborador tiene con una organización, moldeando cómo se siente, cómo se desempeña y cómo permanece. Aquí el símil que me gusta hacer es como las relaciones entre seres humanos, ¿no? Finalmente el colaborador es una persona, es un ser humano, y las relaciones se van construyendo en el tiempo a medida que tenemos interacciones
con la persona con la que estamos construyendo una relación, o con las personas, o con las organizaciones, o con las marcas inclusive. Entonces, toda esta suma de interacciones se van dando a lo largo de todo el ciclo de vida. Desde que inclusive tengo una primera exposición con una marca, después hay un proceso de reclutamiento que fija una cierta expectativa, el onboarding, me incorporo, me desarrollo, comienzo a madurar y a consolidarme en la organización hasta que al final decido salir. En todo ese viaje, en todo ese journey, hay un cúmulo de interacciones de todo tipo. Puede ser una conversación con el jefe, puede ser inclusive en el espacio en el que trabajo de manera física o digital. En sí, y si les ayuda, hay varias dimensiones que tienen impacto o que de alguna forma describen la experiencia del colaborador. Y me gusta tomar de nuevo el concepto de que somos personas y somos seres humanos. Para el ser humano es fundamental, como un ser social, su entorno. Yo lo pondría en dos grandes bloques, que es primero todo lo que tiene que ver en un entorno social y luego todo lo que tiene que ver a nivel individual. Como seres humanos también necesitamos herramientas. Históricamente necesitamos herramientas, no es la excepción para hacer nuestro trabajo. Buscamos un lugar en donde haya una cultura que sea afín a los valores que yo tengo, una cultura que de alguna forma yo me sienta, tenga un sentido de pertenencia. Por otro lado, también como seres humanos, nos gusta ser inspirados por líderes, estos líderes que también nos reconozcan. Y por otro lado, buscar un crecimiento, un lugar en donde yo pueda desarrollarme en múltiples aspectos, no solo en lo personal, profesional, sino como ser humano en su completud. Obviamente el tema de que haya una ecuación de valor es importante en la experiencia del colaborador y por último, no menos importante, que haya un propósito y que ese propósito, más allá de trabajar o entregar un servicio, haga sentido con lo que yo busco. Este tema cada vez más está tomando valor. Hay muchas formas de ver estas dimensiones. Nosotros inclusive tenemos un framework muy bien diseñado que con gusto se los puedo compartir. Al final lo que estamos diciendo es cada interacción importa, hay que abarcar todo el journey, como ya lo mencioné, y muy importante, que es el tema que estamos tocando hoy, debe de impulsar los resultados de negocio. Otro mensaje que les quiero dejar, nosotros como recursos humanos debemos de liderar justamente el dar forma a esa experiencia del colaborador, aunque Ada ya nos va a platicar más adelante cómo la experiencia del colaborador es de todos. Sin embargo, sí creo que debemos de ser proactivos y liderar justamente cómo moldearlo. Dicho esto, hablando de un propósito, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, finalmente, la experiencia del colaborador es el corazón de la estrategia y debe ser el corazón de la estrategia. Me gusta mucho esta frase de Richard Branson, en donde habla que los clientes no son lo primero, contrario a lo que se dice primero, ¿no? El cliente primero. En realidad son los empleados, y si tú cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Por otro lado, hicimos un estudio que recién estamos publicando resultados. De hecho, ustedes son quienes tienen la primicia de ver algunos de ellos, en donde quisimos explorar justamente a practicantes tanto de experiencia del cliente como de experiencia del colaborador, que hicieran más o menos un assessment de la etapa de madurez. Y lo partimos en 3 niveles de madurez, desde fundacional, un nivel intermedio y después un nivel de liderazgo. El resultado realmente nos sorprende ver cómo la experiencia del colaborador está en una etapa temprana de madurez, ¿no? Esto es diferente al tema de experiencia del cliente, que es una práctica que está quizás en niveles de madurez un poquito más avanzados, y esto creo que resulta interesante el saber que por otro lado hay una práctica que está con pasos de madurez más avanzados, de donde quizás podemos aprender justamente cómo entender mejor el comportamiento del colaborador. Pero esto ya nos da un dato de en dónde estamos a nivel mercado. Hay otros datos que les quiero compartir que normalmente gustan mucho y responden a la pregunta de, oye, ¿qué tendencias están viendo a nivel global? Ipsos es una empresa a nivel global y observamos muchos de los retos que los clientes nos ponen sobre la mesa. Empezamos a ver ciertas tendencias que están impactando a la experiencia del colaborador.
Por supuesto, la IA no es novedad y es un tema que va cambiando demasiado rápido y yo diría ni siquiera por años, sino por trimestre estamos tratando de entender el impacto que está teniendo. De ahí se puede hacer toda una conferencia, pero sin embargo no es el tema de hoy. Otro de los grandes retos que estamos viendo es atracción y retención de talento. Obviamente es un tema sumamente relevante para el tema de recursos humanos y de experiencia del colaborador. Sin embargo, tiene que ver más con el reto que representan las generaciones nuevas, la generación Z, que realmente tiene un comportamiento distinto, tiene motivaciones diferentes. Y por ahí dicen, oye, pues es que ellos buscan otras cosas que otras generaciones no buscaban. Y si pensamos también en la longevidad del ser humano, hoy tenemos muy probablemente más generaciones trabajando al mismo tiempo en una organización y eso es un reto. Por otro lado, salud mental. Este tema está en la agenda, sin duda, de muchas organizaciones. Tenemos otro monitor de salud a nivel global. Está como las primeras preocupaciones a nivel global por el costo que está implicando. Aquí ya ponía yo ejemplos en otras pláticas que dimos, antes era muy normal, me ausenté porque me enfermé de gripa o porque me rompí un hueso, pero en realidad no es nada común decir, pues me ausenté pues porque tuve un burnout, porque tuve un problema con mi salud mental. Esto está dejando de ser algo raro y hoy está en la agenda de las organizaciones. Otra cosa que vemos también es subir la vara de lo que se le está exigiendo a recursos humanos en cuanto al rol de recursos humanos, como ser cada vez más un business partner. No digo que no haya organizaciones que no lo vean de esa forma, pero hoy se está poniendo como un mínimo indispensable. Y creo que eso conecta muy bien con el tema de hoy. Está en un contexto tan complejo en donde hay crisis. Normalmente cuando vivimos situaciones así, experimentamos que los presupuestos están reducidos, que cada vez es más común que se pida justificar con un caso de negocio por qué voy a invertir en una iniciativa u otra. Las iniciativas de recursos humanos compiten con iniciativas comerciales, con todas las iniciativas de la compañía y más nos vale tener claridad sobre el impacto que va a tener en los resultados de negocio. Un camino, no digo que es el único, pero un camino para hacerlo es buscar la conexión de experiencia del colaborador con experiencia del cliente y es algo que vamos a platicar justamente el día de hoy. Como ya les decía, las marcas deben de ser claras acerca de su propósito. ¿Cuál es la historia que quieren contar? Las memorias que quieren recrear a sus clientes a partir de la experiencia que entregan los colaboradores. Hoy hay otro dato que me gusta ver, como decía Marta al principio, pues ya no es sorpresa de que este tema es relevante. Aquí hay un dato que dice que el 70% de los ejecutivos creen que una mejor experiencia del colaborador resulta en una mejor experiencia del cliente. Yo creo que hasta conceptualmente dirán, es bastante lógico, ¿no? Un colaborador feliz va a atender mejor a los clientes. Sin embargo, otro dato que nos llamó la atención en este estudio reciente de Ipsos Global Voices es que más de la mitad de las organizaciones nunca han conectado datos de CX o de IX. Y ese dato realmente me sorprendió. No esperara que fuera tan alto, ¿no? De que 6 de cada 10 organizaciones nunca hayan hecho una conexión. Y esa es parte de lo que queremos aquí invitarlos, ¿no? El reflexionar si hoy realmente estamos trabajando en silos y cuántas veces nos hemos acercado a operaciones, a la gente de experiencia del cliente para ver cómo podemos hacer sinergias y juntos tener un impacto en el negocio. Quiero compartirles datos que ya existen, ¿no? Hoy ya está muy probado, cuantificado, cuál es el impacto de la experiencia del colaborador en la experiencia del cliente. Esto es bien importante porque nos enfrentamos con muchos clientes que llevan años midiendo la experiencia del cliente y luego dicen, no cambia mi indicador y estoy trabajando en todas las cosas que me explican la experiencia del cliente. Y realmente cuando nosotros nos metemos a ver, no están conectando cómo la experiencia del colaborador tiene un impacto en la experiencia del cliente. Y hoy se sabe que el 32% de la experiencia del cliente le explica la experiencia del colaborador. Entonces ahí está. Cada cuando lo conectas, eso te va a dar la respuesta de cómo o por qué estás encontrando o te está costando trabajo explicar la experiencia del cliente. Y luego, bien importante, que es el tema de hoy,
qué impacto tiene la experiencia del colaborador en los resultados financieros. Y está sumamente probado que es más o menos el 24% del desempeño financiero. Por ahí Ada va a platicarles ya algunas de las cosas basado en estos datos. Un último dato, y hay muchísimos, yo tomo los más relevantes que luego me encuentro. Este ejercicio hecho por Forbes y Salesforce, en donde mapearon empresas y analizaron el crecimiento acumulado en los últimos 3 años, y se fijaron que las empresas que trabajan en ambas disciplinas, que son las del cuadrante verde, crecen al doble, con data histórica. Entonces, eso sin duda es, oye, pues yo quiero ver realmente cómo eso se comporta en mi organización, ¿no? Me gusta mostrarles también este diagramita en cómo trabajar en ambas disciplinas tiene un efecto multiplicador, y lo voy a hacer de una manera, yo diría, simplista en cómo las organizaciones toman decisiones. Usualmente lo que vamos a ver en los negocios es, o las preguntas que normalmente los clientes ponen sobre la mesa es: yo necesito que tú me digas en dónde necesito invertir, cómo priorizar mis inversiones. Ok, hablando de experiencia, tú puedes invertir en iniciativas de experiencia del cliente con la finalidad de que eso mejore la experiencia, obviamente, del cliente. Cuando mejoramos la experiencia del cliente, está súper comprobado que al final del día esos clientes me recomiendan, se quedan más tiempo, compran más, y eso al final del día se traduce en un resultado de negocio. Ahora, si trabajamos en experiencia del colaborador, es decir, en las inversiones que hacemos para mejorar la experiencia del colaborador, lo que ya sabemos que va a pasar es que la experiencia del cliente se va a ver impactada positiva o negativamente. Eso va a tener los resultados que ya habíamos platicado: un cliente más feliz y consecuentemente resultados de negocios. Y aquí hay algo bien importante que muchas veces no se ve, que si yo tengo clientes contentos, eso va a tener un impacto positivo en los colaboradores. Los colaboradores, cuando más estrés, y sobre todo los que están en la línea de batalla en el frontline tienen, es cuando les llega un cliente enojado. Pregúntenles lo que es lidiar con un cliente enojado, y muy probablemente ustedes lo han vivido de una u otra forma, ya sea a lo mejor con un cliente interno o inclusive con clientes externos. Entonces, esto al final del día, si se trabaja de manera simultánea, tiene ese efecto multiplicador que hablábamos en la gráfica anterior, ¿vale? Y al final del día, y consecuentemente, en resultados de negocio. Porque ya trabajar en la experiencia del colaborador, pues lo que esperamos es que la rotación se reduzca, que si la rotación se reduce, pues consecuentemente tengo que atraer menos talento, y eso tiene un costo operativo, hablamos de eficiencia operacional, que va directamente impactando los resultados de negocio. Entonces, ya para casi terminar mi parte, si todo esto es tan importante, también exploramos cómo escuchas a los colaboradores, y me llamó mucho la atención que solamente el 29% de las empresas hacen escucha continua. Lo que sí encontramos, lo que es, digamos, como el estándar, pues son las encuestas de clima laboral, donde casi el 80% de las organizaciones lo hacen, y seguramente para ustedes no será sorpresa. Ya cuando profundizas en pulsos continuos se va a la mitad, pero aquí tenemos, digamos, muchas de las formas que hay para trabajar o escuchar a los colaboradores, y realmente los porcentajes van muy por abajo, ¿no? Inclusive el dato de investigación o análisis que combine datos de IX y CX, solo el 17%. Por último, los retos que exploramos en este último estudio de Ipsos Global Voices era, oye, ¿cuáles son los retos que tú crees que vas a enfrentar en los siguientes 3 años de cara a la experiencia o entender la experiencia del colaborador? La gran conclusión es que la limitación no son las herramientas, sino la capacidad de adaptación de las organizaciones. Y esto me lleva a cerrar con 4 grandes conclusiones de lo que estoy exponiendo, y que lo veremos ya muy aterrizado con la participación de Ada. El IX sin negocio no escala. Hoy hay herramientas, hoy se está automatizando, pero si no está conectado a indicadores de negocio, realmente no tendrá ese potencial de escalamiento. Tenemos más tecnología que capacidad de usarla. En realidad lo que estamos viendo es que no hay procesos claros para accionar los insights. Los líderes en realidad no utilizan la información, y sobre todo no hay un esquema de gobernanza en donde integre recursos humanos, CX, operaciones y finanzas. La madurez cultural de las organizaciones es sin duda el cuello de botella, ¿no? Esa resistencia al cambio, un liderazgo poco empático, el que trabajemos en silos.
mientras la cultura no cambie, va a ser difícil transformar la experiencia de fondo. Y por último, lo que ya decía, la siguiente frontera va a ser hacer una orquestación y conectar UX y CX con el negocio. No son más herramientas, sino es conectar los datos entre empleados, clientes, alineando ambas propuestas de valor, tanto la del cliente como la del colaborador, y en función de eso siempre tomar decisiones informadas. Entonces, hablé ahorita ya de varios conceptos, ¿no? Pienso son importantes, pero en realidad para cerrar la pinza ayuda mucho cuando esto se ve aterrizado en un caso muy concreto, y para eso cedo el micrófono a Ada y que nos cuente cómo todo esto se aterrizó en una organización de las dimensiones de OXXO. Adelante, Ada. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo Muy bien, sí. bueno, un gusto, gracias Héctor por tu exposición y ahorita vamos a ver cómo hemos ido aplicando estos conceptos que Héctor nos platicaba puestos en práctica en una empresa como Oxxo. Si me ayudas por favor con la siguiente. Pero bueno, para los que no son de México, contextualizando lo que es Oxxo en números, vamos a ver aquí que actualmente nosotros tenemos 24,000 tiendas distribuidas a lo largo del territorio nacional. ¿Esto a qué se traduce como socios de RH? Pues eh, 24,000 centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, los colaboradores los tenemos distribuidos a lo largo de todo México, cubriendo todas las geografías. Atendemos aproximadamente 13 millones de clientes al día, entonces también para dimensionar este volumen, y estamos hablando actualmente de un universo de 180,000 empleados, donde su mayoría están en el piso de venta. Si me ayudas por favor con la siguiente. Entonces, esto nos va a poner en contexto todo lo que vamos a ver a continuación, porque es importante contextualizar las dimensiones de Oxxo. Y bueno, también me gustaría platicar esta historia, este journey de la experiencia en Oxxo, dónde nació, cómo surgió, porque sé que en muchas de las empresas, pues el área de experiencia a lo mejor está iniciando o incluso todavía no existe. Y aquí platicar que esto nace, en Oxxo siempre ha sido una empresa que escucha mucho la voz del cliente desde el 91 se hacía la típica encuesta al cliente final. Y eso fue un sistema que vivió por muchísimos años en Oxxo. En el 2020, como todos, pues vino la pandemia y nos cambió a todos. A Oxxo también pues vino a cambiarlo mucho. Ya no podíamos salir a preguntarle al punto de venta al cliente qué opinaba de su experiencia en Oxxo. Entonces tuvimos que evolucionar, tuvimos que buscar cómo se hace en otras partes del mundo. Oye, si no es la encuesta de papel, entonces ¿qué? Sé que ahorita ya se ve como más obvio, pero en el 2020 pues no lo teníamos tan claro. Y entonces ahí decidimos que teníamos que automatizar, profesionalizar la escucha del cliente, y con ayuda de Ipsos y Medallia como socios, dimos el siguiente paso, que fue cómo automatizamos, cómo lo hacemos a través de canales digitales, cómo escuchamos mejor la voz del cliente. Y pues vino la revolución, pero con esta revolución de entender qué era lo que el cliente le gustaba cuando iba y compraba en Oxxo y qué era lo que no le gustaba y cómo podíamos mejorar que el cliente estuviera más contento comprando con nosotros para que regresara y nos siguiera fortaleciendo. Entendimos que había un elemento clave, que era la persona que está ahí entregando nuestra propuesta de valor, que todo lo que diseñamos acá en el corporativo al final termina en 6, 7 personas en el punto de venta, que son las que terminan entregando todo. Y era un elemento bien importante. Ahorita Héctor nos mostraba un 32% de la experiencia del cliente final depende de la experiencia del empleado. Pues nosotros en Oxxo lo vimos un número muy parecido, el 30% de ese CX depende de EX. Entonces nos dimos cuenta que era un elemento muy importante, pero también que difícilmente él podía entregar una buena experiencia si él como colaborador no estaba recibiendo una buena experiencia. Entonces ahí en el 2022, el director de recursos humanos en ese momento tuvo la visión de crear un área de experiencia del colaborador que se encargara de entender muy bien, de escuchar muy bien lo que el colaborador, cómo se estaba sintiendo, cuáles eran sus dolores, qué era lo que estábamos haciendo bien, y poder capitalizar esto. Básicamente decía, así de bien como escuchamos al cliente externo, yo quiero que en recursos humanos se escuche igual de bien la voz del colaborador,
porque sé que si lo tengo contento, esto se va a traducir en una buena experiencia al cliente. Entonces ahí nace en el 2022, volvimos a replicar la misma fórmula que ya nos había funcionado en CX. Partners, a ver, Ipsos, Medallia, cómo lo hacemos para crear este ecosistema de escucha igual de bien. Y pues bueno, ahí nació en el 2022. Les cuento todo esto porque sé que en muchas empresas que están aquí a lo mejor ni siquiera existe el área de experiencia del colaborador o se manejan encuestas organizacionales cada 2 años de clima laboral. En Oxo dijimos, eso no es suficiente, necesitamos escuchar más y mejor. Y bueno, empezando ya a escuchar a tener estas primeras mediciones, empezamos a comprobar esto que ya Héctor nos platicaba de que en la industria, cuando un cliente está contento, cómo se traduce el colaborador y empezamos a ver que en nuestros números esto también se notaba. Aquí es a modo de ejemplo, lo vimos por todos lados, cruzando el NPS a nivel tienda, a nivel plaza, a nivel región, y veíamos consistentemente que en geografías en donde la experiencia del cliente estaba siendo muy bien valorada, también se daba que el colaborador se sentía bien valorado. Entonces, lo sabíamos conceptualmente, pero en Oxxo pues necesitamos números, ¿no? Es una empresa de hechos y datos y compruébame eso de que teniendo uno, el otro se le va a traducir también una buena experiencia y empezamos nosotros a comprobar, a hacer estas correlaciones y a ver que esto sucedía, ¿no? Entonces, ya con hechos, datos y números, comprobamos que sin IEX no hay CX, o sea, necesitamos trabajar en la experiencia de nuestra gente para que esto se traduzca al cliente. Comprobamos lo de ya lo sabíamos, pero seguimos comprobando ahí cómo la tercera parte de CX depende de IEX. Y bueno, también lo más importante también era que veíamos que en ese grupo de geografías en donde coincidía que estaba muy contento el cliente y el colaborador, teníamos mejores desempeños en ventas y en tráfico. ¿Qué quiere decir? Que los clientes regresaban, nos compraban más, tenían tickets más altos, y pues eso para cualquier negocio es invaluable. Sin embargo, hasta que no le ponemos el numerito, pues, ya se le empieza a ver pues mayor valor. Si le damos una más, por favor, Héctor. Y bueno, nuestro reto, como ya contextualizada al inicio, cómo escuchamos tantas voces que además de que son 180,000, están repartidas en tantos centros de trabajo, más de 24,000 centros de trabajo, y además de cómo los escuchamos, cómo actuamos en consecuencia, cómo no se queda nada más en una encuesta que guardé en un cajón. Y entonces, bueno, ese era el súper reto que nos planteamos desde que empezamos con todo este sistema de experiencia del colaborador. Si le damos una más. Y bueno, primero fue definir cómo vamos, este ecosistema de escucha, cómo vamos a escuchar al colaborador. Tuvimos estudios cualitativos para definir cuáles eran los grandes ciclos, en el ciclo de vida laboral de un colaborador, definir en dónde terminaba el onboarding, en dónde iniciaba la estadía, la salida, como ya mencionaba Héctor, pues también es importante que si alguien se va, cómo se va de la compañía. Entonces empezamos a entender cuándo era a partir de que el colaborador ya se sentía más seguro, un sentido de pertenencia. En el caso de Oxxo, pues fueron 2 meses para nuestros equipos de tienda. Ya a partir del segundo mes ya decimos, ya está en su etapa de estadía, ¿no? Y empezamos, bueno, ¿cómo lo tenemos que escuchar? ¿En qué momento los tenemos que escuchar? Nos dimos cuenta que había momentos claves, todo a través de las encuestas, ¿verdad? Aquí ya se los estoy traduciendo muy sintetizado, pero el día uno era fundamental, quién lo recibía en tienda, cómo se le explicaba las operaciones básicas de la tienda, etcétera. También nos dimos cuenta que la semana 1 era súper también muy importante, porque suceden muchas cosas la semana 1, pero una de las más importantes es el pago. El pago en este segmento pues era muy importante, nos dimos cuenta que ahí teníamos temas, entonces bueno también, y al mes era otro momento muy relevante de volverlo a escuchar. Entonces diseñamos todo este ecosistema donde el onboarding y la salida son, son programas continuos de escucha, donde todo el tiempo estamos recibiendo retroalimentación de la gente que va iniciando su carrera en Oxxo o que se va. Y esta día es una medición que es más estratégica, se mide 2 veces al año, y esta es gente que tiene más de 2 meses, ya le preguntamos otro tipo de cosas, no es lo mismo lo que le preguntamos a las personas que están en su día 1, en su semana 1 o en su mes 1, que alguien que ya lleva más de 2 meses, incluso tenemos mucha gente que tiene más de un año trabajando con nosotros. Entonces, bueno, aquí es más o menos a grandes datos, cifras, 10,000 voces escuchadas al mes, y bueno, más de 90,000 colaboradores, que tenemos ahí aproximadamente una participación del 60-70% en la audiencia operativa. Si le damos un clic más, por favor, Héctor.
Entonces fue importante pues definir en dónde lo vamos a escuchar. Y bueno, ya tenemos un sistema súper lindo, ya logramos la tecnología, todo para poder escucharlos. Y ahora, ¿qué hacemos con toda esa información? También fue un reto muy importante que tenemos, cómo lo llevamos a la acción, porque sin duda lo peor que le puede pasar a un programa de escucha es que no hagamos nada con eso, es lo que termina matando cualquier programa de escucha. Entonces también, pues súper importante ver cómo amarrábamos accionables. Si le damos un clic más, por favor. Y bueno, aquí yo les dejo algunos bullets importantes de lo que hicimos para lograr que toda esa escucha que estábamos teniendo se llevara a la acción. Y para mí de lo más importante es democratizar la información. Oye, el NPS y la encuesta de experiencia no es de recursos humanos, es de toda la compañía y a todos nos toca trabajar en ello. Entonces, teníamos que poner al alcance de toda la gente lo que y habilitar para esto, pues, y Medallia ahí funcionó perfecto porque pues no dependían de que alguien les pasara un reporte, sino que tú te puedes meter a la plataforma y ver de ahí lo que la gente está diciendo para que hagamos planes de acción. También, pues ponerlo, que fuese información confiable, también tener ahí un proceso de confiabilidad en las encuestas, que fuese algo fácil de consultar. No hay mucho pierde en lo que vas a consultar, lo que vas a ver. También desarrollamos una campaña interna que se llama Tu voz, nuestro compromiso, que es una campaña que todavía está vigente, en donde empezamos a crear un chip cultural de te escucho y voy a hacer algo, pero también de este lado, en el corporativo o el staff, pues nos toca escuchar y accionar, ¿no? Entonces empezar a crear todo este cambio cultural de escuchar y accionar. Y también algo que apoyó muchísimo fue el tema de todos nos debemos a las tiendas. Es la famosa pirámide invertida en Oxxo. Todo el corporativo, directores, gerentes, todo el mundo, servimos a la tienda, no la tienda nos sirve a nosotros. Entonces también tener ese chip cultural ayudó muchísimo. A ver, voy a ver qué me está diciendo nuestra gente de tienda, cómo le puedo facilitar su día a día, pues para que se quede con nosotros y que venda mejor porque le estoy facilitando su operación y todas las áreas súper sumadas en ese sentido. Desde sistemas, mantenimiento, que es el que se encarga que la tienda esté bien, TI, que es el post esté bien, recursos humanos, de temas higiénicos de pago, etcétera. Entonces, bueno, todos muy sumados con esto. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Aquí algunos temas de cómo eso lo trasladamos. Actualmente tenemos más de 3,000 usuarios activos en la plataforma de Medallia. Y aquí básicamente la información solo genera valor cuando le llega a alguien que puede tomar una decisión con eso. Si es meramente informativo, pues no nos sirve de nada. Entonces, habilitar, nuestro lema es habilitar, habilitar, habilitar esta escucha a los que tienen que hacer algo para que puedan entrar y ver de viva voz lo que la gente nos está diciendo. También la automatización de envíos de encuestas con nuestro volumen, viendo 10,000 ingresos mensuales y con este universo, pues todo lo que se pueda automatizar a través de los diferentes medios que tenemos, pues también aquí acerca y omnicanal, ¿no? A través de WhatsApp, de ligas en la tablet de la tienda, el reclutamiento que ya en Oxxo es muy automatizado también, cómo metíamos ligas ahí al final del reclutamiento, etcétera. También, oye, pues no nos limitamos solo a escuchar la voz de la gente de la operación, sino también, oye, pues el supervisor de la tienda, oye, el supervisor de la geografía, oye, el CEDIS, que es el que al final hace llegar el producto a la tienda. Entonces empezamos a construir todo el ecosistema que arropaba esta experiencia de la gente de tienda y ahorita también estas mediciones también abarcan estas audiencias. Obviamente a cada audiencia le preguntamos cosas diferentes, no es una encuesta como clima organizacional que va parejo para todos. Aquí administrativo es diferente que lo que le preguntamos a operativo o lo que le preguntamos a la persona de CEDIS es muy diferente porque pues su trabajo es diferente. Y bueno, también tuvimos que implementar programas anti-cheating para que esta información fuera confiable para la operación, eliminando encuestas duplicadas o ahí con patrones que viéramos sospechosos también, eso fue algo muy relevante. Y bueno, lo que ya mencionaba Héctor, y aquí la única forma de mostrar valor es viendo, tenemos comprobando cómo cuando se da una buena experiencia del empleado, se da una buena experiencia del cliente y esto se traduce a venta o a rotación, que ahorita vamos a ver por ahí un tema en ese sentido. Si le damos un clic más. Y bueno, aquí, ¿qué compromisos hemos logrado? Aquí estoy poniendo a modo ejemplo, la verdad ha habido muchos, pero aquí de los que más me resonaron y que
y que pienso que pueden ser de valor para ustedes. Aquí una ejemplificación de una iniciativa que surge a partir de esta escucha del colaborador, creada por otra plataforma que no es Recursos Humanos, que es Cadena de Suministro, porque en las encuestas salía que sí era un dolor el tema de la entrega de mercancía en la tienda, cómo se le entregaba, etcétera. Entonces, bueno, ahí Cadena de Suministro se puso on board, creó la iniciativa CEREX, que tenía que ver cómo tenemos los protocolos para que el operador cuando llega se presente con la tienda, el acomodo de la mercancía, cómo se lo ponemos más fácil, cómo automatizamos estos procesos. Entonces, bueno, y bueno, y así como esta, tenemos ejemplos de mantenimiento, de TI, que a partir de esta escucha han estado teniendo iniciativas. Otro ejemplo también, jornadas flexibles. Nos dimos cuenta que cargas de trabajo, sobre todo en tiendas, muy pesada, una labor muy pesada. Entonces se introdujo por parte de RH jornadas flexibles donde la gente, además de trabajar el 6x1, que era el típicamente se había trabajado toda la vida, se empezaron a crear esquemas de 5x2, 4x3, para que hubiera jornadas flexibles y la gente poder facilitarle también sus descansos más seguidos, etcétera. Y Enamórate de Oxxo, que aquí también, a partir de escuchar los dolores de la gente, nosotros tenemos un tema la rotación, pues es un tema sobre todo en los empleados de tienda. Sin embargo, la rotación temprana es más, ¿no? Nos dimos cuenta que ahí había muchos dolores los primeros 45 días. Entonces, ¿cómo empezamos a atender? Y Enamórate, pues se arropaba este conjunto de iniciativas que atendía a dolores. Como, por ejemplo, nos dimos cuenta que era importante que la gente se sintiera bienvenida, por su líder, por su asesor. Entonces empezaba a crear protocolos de cómo deben ser estos primeros días de la persona. Entonces todo este conjunto de iniciativas, pues lo vendimos internamente como Enamórate de Oxxo y se empezó a reforzar muchísimo con la operación la relevancia de cuidar estos momentos claves en los primeros días de la gente. Y si le damos un clic más, y bueno, todavía tenemos muchísimo por hacer. Realmente es un área nueva desde el 2022. Justo vamos a cumplir 4 años. No está resuelto. Tenemos muchísimo por hacer. Y además el negocio, con la evolución que tiene Oxxo, pues nos pide, oye, muy bien tu escucha, pero esto no es suficiente. Tenemos que seguir escuchando mejor, ¿no? ¿Hacia dónde vamos nosotros en esta evolución? Hacia que sea una escucha continua. Y tiene que estar súper conectada con CX. La de CX ya es continua, como nos mudamos a una escucha pues más continua y con mucha correlación con el tema de indicadores internos como ventas y rotación. La IA pues va a ser nuestro mejor aliado. No le podemos dejar toda la IA porque pues, hay que entrenarla y hay que saberle pedir y todo. Sin embargo, nos tenemos que apalancar, dado nuestros volúmenes y nuestra rapidez, pues la IA va a ser nuestro mejor aliado, nuestro mejor socio, ¿verdad? Y bueno, el que se accione cada vez más la retroalimentación de nuestros compañeros de tienda se vuelve súper clave. Si bien ahorita hemos trabajado mucho a nivel región, operaciones, todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, bueno, aquí también tenemos que continuar reforzando esto de tu voz es nuestro compromiso. Y bueno, la atención a volúmenes de Oxxo, porque si la gente levanta la voz, pues cómo si le respondemos y no se queda nada más ahí en una encuesta que resolver. Entonces, el reto ya no es medir, sino es escalar todo esto a decisiones. Si la vamos ya para ir finalizando. Y bueno, también toda la experiencia del empleado, si no conecta con el negocio, pues no escala. Entonces sigue siendo súper relevante la correlación. Seguimos cada año, cada que levantamos estudios y que tenemos muestras suficientes, seguimos comprobando la correlación entre CX y X. Entonces, seguimos haciendo mucho esa conexión. También gracias a Enamórate de Oxxo, tuvimos por ahí una baja en la rotación temprana que nos pusimos el año pasado de 20 puntos en esta rotación, lo cual nos dio pues muchísima credibilidad en este tema de experiencia, cómo atacando dolores específicos, priorizando, sí se traducía a algo que pues a todos como recursos humanos nos interesa, que es la gente que se quede con nosotros para que crezca. Y también seguimos comprobando el tema de venta incremental, ¿no? El año pasado fue un año muy complicado. Entonces empezamos a ver por ahí cómo en donde había un buen CX y un buen EX, la venta mensual de las tiendas era mayor y no solo la venta, sino el tráfico que la gente estaba, también era gente que regresaba y pues eso nos ayuda muchísimo como caso de negocio. Y bueno, ya estoy nada más aquí en las conclusiones, que ahí no sé si quieras ayudarme, Héctor, que ya es lo último, agradecer el espacio aquí pues para platicarles un poquito de lo que hacemos en Oxxo e inspirarlos
para que pues sea algo que también en sus empresas se lleve a cabo y todo este tema de cuidar las experiencias en México de clientes, de colaboradores, pues siga creciendo. Adelante, Héctor. Claro que sí, Ada. Muchas gracias. Me encanta este caso, sobre todo porque también hemos aprendido juntos en el camino, ¿no? El trabajar con gente como tú y con organizaciones como OXXO, de verdad que deja muchísimo. Parte de estos aprendizajes están acá. Yo algunas cosas que destaco antes de entrar específicamente en esto, de lo que yo veo que ustedes hacen muy bien. Primero, es una organización de las dimensiones que ya dijiste y tu equipo no necesariamente es gigante, ¿no? Entonces, lo que consiguen lograr pocas personas para impactar a una población, yo creo que no es pretexto el somos poquitos, sí se puede, aunque sean pocos en un equipo, eso lo hacen maravilloso. El tema de la comunicación interna también, ¿no? La manera en la que estructuran y ejecutan la comunicación para ir generando un cambio cultural y conciencia es maravilloso. Y por último también, a veces dicen, oye, si trabajo en ambos frentes, se va a ver reflejado en más ventas, como tú ya lo comprobaste. Pero también no dejar de lado que a veces en contextos complejos no necesariamente vas a ver a lo mejor más ventas. Otro efecto es que también te vuelve más resiliente. Quiere decir que cuando hay momentos difíciles y pudiera haber caídas en ventas, las empresas más maduras en EX y en CX también son más resilientes y sufren menos los efectos de un contexto complicado, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que ya platicamos está aquí. Yo simplemente resaltaría algunas de las cosas que no mencionamos. Probablemente el tema o hacer énfasis en el tema de acercarse al frontline. Es increíble todavía encontrar que muchas veces no nos acercamos de manera empática a la gente que trabaja de cara y en la línea de batalla con los clientes. Eso es fundamental. Acercarse también con sus colegas de CX y viceversa para ver realmente cómo de manera conjunta podemos contribuir al entendimiento del colaborador del cliente y a tener un mejor impacto en el negocio, ¿no? Entonces, y por último, me encanta el hecho también de que la experiencia no es de todos, ¿no? No es solamente de RH, ustedes lo hacen muy bien, nada, como suman a la gente de operaciones, de finanzas, de todas las áreas y realmente se nota como todos, eso de tu voz, mi compromiso, se comprometen para mejorar la experiencia del colaborador. Bueno, con eso, muchas gracias. Me imagino que debe de haber ahí algunas preguntas que en el tiempo que nos queda, con mucho gusto contestaremos. Y si no nos alcanza el tiempo, pues están nuestros datos de contacto para que con gusto les respondamos las preguntas que tengan. Héctor, Sonia. sí tenemos una pregunta, dame un segundito que la acaban de poner en el chat, y es, mm, ¿cuáles dirían que son los 3 puntos más importantes para cuidar la experiencia del empleado? Bien. ¿Quieres que comience Ada o comienzas tú? ¿Cómo quieres? Si quieres yo. Eh, Venga. yo diría depende, depende de la audiencia. Pero centrándonos, voy a poner el ejemplo de Oxxo, ¿no? Más importante el de tienda, pues tiene que ver el tema del sueldo y su carga de trabajo, cómo le hacemos, porque no es lo mismo que te paguen 100 pesos por hacer 100 cosas a 100 pesos porque a lo mejor le estés picando un botón nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo buscamos un balance entre lo que le pagamos y cómo le simplificamos su carga de trabajo para que ésta sea lo más, lo menos pesada posible? Luego, el tema de liderazgo, o sea, su jefe, ambientes de trabajo, cómo lo trata su jefe, su equipo de trabajo, esa es una dimensión súper, súper relevante. Para mí, con esas dos, si logramos, que son dos bien grandes y bien complejas, esta de administrativa es otro boleto. Aquí hablamos más de temas, obviamente, el tema del sueldo siempre es importante para todos, pero aquí ya empieza a jugar otro tipo de rol como quiero crecer, desarrollarme en la empresa. Entonces, va a depender, a lo que quiero llegar, pues que va a depender mucho de la audiencia. Primero es importante entender qué es lo que le importa a la audiencia y en base a eso ir priorizando. Pero, pues sí, para eso tenemos las encuestas, para ver qué, qué es lo que tendremos que cuidar, pero si es diferenciado o igual lo mismo, no es lo mismo nuestros compañeros que trabajan en el centros de distribución. Ellos, por ejemplo, ahí el tema de herramientas de trabajo, en su experiencia, juega muchísimo más que en otras audiencias.
Y bueno, pues, va a depender ahí un poco, pero yo diría que tendría que ver alrededor de su labor del día a día, que se sienta bien valorado el sueldo emocional y temas de que se sienta bien tratado por su jefe, su equipo de trabajo. No sé, Héctor, si quieras complementar con algo. Sí, ¿Sabes? sí, Ana, yo haría énfasis en el... Parte de lo que tú dices depende de la audiencia, creo que conecta mucho con entender al ser humano que está detrás del colaborador, ¿no? Eso es clave, hay muchas formas de hacerlo, por supuesto las encuestas son una, pero hay muchas, ¿no? Yo diría, donde más aprendemos es cuando empáticamente nos acercamos a los colaboradores y nos ponemos en sus zapatos. Vamos a las tiendas, vemos realmente a qué cosas se enfrentan en el día a día, que muchas veces no tenemos ni idea que eso pudiera pasar. Entonces, de las conversaciones más ricas fue la semana pasada que platicamos con la gente de operación, nos decían las cosas que suceden que tú no lo crees y realmente dices, pues eso se debe de abordar de una forma diferente, ¿no? Entonces, eso para mí se me hace súper rico. Héctor, si les parece, estamos ya corriendo sobre el tiempo, pero hay varias preguntas muy interesantes, todas de ellas. O sea, no sabría ni cuál escoger para no dejar fuera, alguna importante, pero creo que hay una que resume un poquito lo que es el interés de quienes nos están acompañando y es, ¿qué es lo primero que nos recomiendan hacer para poder comenzar a mejorar o considerar la experiencia del empleado en una organización? Que esto resume un poquito las preguntas de algunos de ustedes y siento mucho no poder seguirme extendiendo en las preguntas, pero creo que esta resume un poquito el interés de los asistentes. ¿Qué diferencia tenía con la primera, Sonia? Porque la escuché como muy similar. A ver, dame un segundito, por favor, Héctor. Perdón, es que ya la perdí porque se dio como, Si ¿qué no, es lo no primero te que nos preocupes. recomiendan hacer para poder comenzar a mejorar la experiencia del empleado? Aquí la gente habla de que hay cierta resistencia de parte de la dirección para poder comenzar con estas iniciativas. Entonces es un Ya. poquito el resumen de esto. Bueno, si quieren, doy una última recomendación de probablemente por dónde empezar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que hay desde los zapatos a lo mejor de RH es cómo pongo esto en la agenda del top management de la organización. Hablamos mucho de si esto no muestras que tiene un impacto en el negocio, difícilmente serás escuchado. Entonces, construyan un caso de negocio y luego dice, oye, ¿cómo lo construyo? Acérquense con sus colegas de experiencia del cliente, elijan un punto de contacto, pueden ser tiendas, sucursales, y empiezan a cruzar data de experiencia del cliente con experiencia del colaborador. A nosotros nos gusta mucho el ejercicio de las que desempeñan mejor, las que desempeñan peor, qué las diferencia y ver cómo eso empieza a conectar con datos de negocio, ¿no? Y con datos también operativos, ¿no? Es rotación, es ventas, es ausentismo, es productividad y seguramente van a encontrar un caso que no es tan difícil cuantificar. Si ustedes logran cuantificar lo que eso representa en dinero, estoy seguro que van a ser escuchados. Oye, acá si me permites complementar, en Oxxo pues también tuvimos ese dilema, o sea, siempre el tema del CX pues va a ser como más obvio y más relevante de que hay que cuidar la experiencia del cliente final. Yo estuve primero en esa área en Oxxo, ¿no? Mm. Pero cuando empezamos a ver ahí, sobre todo, seguramente esto va a variar por industria, me imagino que aquí hay de todas las industrias, pero en el caso del retail, pues el 30% tenía que ver con temas de atención, servicio, o sea, está súper relacionado con el empleado. Entonces, el caso de negocio para nosotros fue, oye, ahí está ese 30% de la experiencia, o sea, lo que, que el cliente cuando va se queja de lo típico, ¿no? De la segunda caja y que si fue grosero y que si no sé qué. Oye, pues es súper relevante y entonces como recursos humanos, oye, reconocemos que es muy relevante y si queremos mover eso, después de entender que no era de que, oye, trata bien al cliente, ten tu protocolo de servicio, o sea, eso no solucionaba nada. Teníamos que ir más allá, tenía que ser más profunda la solución, pero el reconocer eso, de hacer esa conexión de que el tema de atención, servicio al cliente es bien relevante y entonces nosotros decir, oye,
si queremos que eso se dé, trabajándolo de fondo, no es nada más le mando un protocolo, saluda, sonríe y no, hay que trabajar de fondo. Si esa persona no está bien, difícilmente va a poder dar eso al cliente final. ¿Cómo le pides que sonría si lleva doblando turno? ¿Cómo le pides que sonría si no ha tomado vacaciones? Entonces, cuidar la experiencia del empleado, eh, el poder construir eso, demostrar eso de que, oye, la única forma de avanzar aquí es si cuidamos la experiencia primero de él para que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si lo cuidamos a él y él está contento, él va a poder transmitir esto al cliente final. En Oxxo eso nos funcionó incluso para que se creara un área de experiencia del empleado. Cuando se justificara que existiera un área en este sentido, pues fue esa conexión. Y ahorita CX está en otra plataforma, en otra dirección diferente. Ha ido cambiando, nació en comercial, luego se fue a Analytics y ahorita ya está en otra que se llama Excelencia Operativa, pero nunca dejamos de conectarnos, hacemos un montón de cosas juntos, porque yo siempre les digo que la fuerza es, o sea, si nos unimos, es poder. Si va cada quien, yo como RH ahí hablando de EX y el otro de CX, pues a lo mejor tienes suerte y en un lado te escuchan más que otro, pero cuando buscamos, oye, todo juntos, evento de resultados juntos, campañas, este de tu voz, nuestro compromiso es juntos, todo juntos, lograr la mayor sinergia posible, también es lo que te da más fuerza ante el equipo directivo. No es fácil porque son idiomas diferentes, es todo un tema, pero no es imposible, es posible, aunque no dependa de ti, aunque sea un equipo completamente independiente, que tome sus propias decisiones, pero tomar en donde sí conectamos, ¿verdad? Que tú tienes acá en tu ente, porque son ciertas particularidades, cada quien tendrá sus particularidades como áreas, sus objetivos, pero en cuáles convergemos y no soltamos esa conexión, aunque vayan cambiando ahí de área y todo. Entonces, bueno, yo diría ahí que es importante. Gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Ada. Bueno, a nosotros no nos resta más que agradecer nuevamente a DEC México el apoyo para la realización de este webinar. Recordarles que el próximo 12 de mayo tenemos la segunda parte de esta sesión, es un martes en el mismo horario, mismo canal. Se pueden inscribir directamente, este es un webinar gratuito que lo hacemos gracias al apoyo brindado por DEC México. Marta, no sé si quisieras agregar desde Madrid algunas palabras de agradecimiento a nuestros asistentes. Sí, claro, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a Héctor y Ada por una sesión pues eso tan clara y tan aplicable y bueno, me quedo que si hay una idea clave es que al final la experiencia empleado ya no es solo un ámbito de gestión, ¿no? Sino una palanca directa de negocio y ahí el rol de recursos humanos pues es claramente protagonista, no solo de diseñar iniciativas, ¿no? Sino de también convertir datos en esas decisiones que impactan en resultados. Desde DEC México, junto con AMEDIR, queremos eso, seguir acompañándoles en este camino, agradecerles, por supuesto, a AMEDIR y, bueno, además de escuchar, pues también es ir evolucionando juntos. También les animamos a que formen parte de nuestra comunidad y que, bueno, seguir compartiendo tendencias, conocimiento y mejores prácticas, tanto de experiencia de empleado como de cliente. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Por supuesto. Que estén Gracias, muy bien. Sonia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No, gracias.